Sabiendo perfectamente el daño que va a provocar, Peter se agacha sobre el cuerpo muerto. En su mente está el proteger a su madre de la persona que le ha traído tanto malestar y sufrimiento. Tras unos cortes, obtiene lo que buscaba: la piel infestada de veneno, el arma homicida. Ahora solo es cuestión de administrarlo. El poder del perro no fue para nada lo que esperaba. Siendo sincero, creí que solo sería una historia de vaqueros con tantito drama y ya. Pues tremenda sorpresa me llevé cuando la supuesta, en mi imaginario, simple historia de vaqueros empezó a hablar de masculinidad tóxica, trauma y sexualidad. La película me gustó tanto que decidí dedicarle un video. Sin embargo, no voy a hablar de todos esos elementos de los cuales seguramente ya hay 100 ensayos y múltiples artículos escritos. Yo quiero hablar de aquel elemento que da el golpe final, el Bacillus anthracis, o más conocido como anthrax. En un punto de la película vemos que Peter toma la piel de una vaca muerta, y después de que Phil es mordido por el conejo y se corta con la madera, aprovecha la oportunidad de darle el cuero crudo para trabajar, y de pasada infectar la herida y matarlo. Este es un plan muy elaborado, pero tiene implicaciones biológicas muy interesantes, así que empecemos. Bacillus anthracis es una bacteria saprófita. Eso quiere decir que se alimenta de materia orgánica muerta. Es por eso que desde el minuto 3, cuando Phil está montando junto a su hermano, se hace mención de que una vaca murió de anthrax, y que debe ser evitada a toda costa. Desde el inicio de la película nos están sugiriendo el peligro que esto representa. Recordemos que estar en contacto con el cuerpo muerto de un animal puede ser sumamente peligroso, debido a que las bacterias que lo están descomponiendo nos pueden infectar. Y Peter lo sabe a la perfección. Esta bacteria comienza como un bacilo, lo que hace referencia a su forma de bastón. Además, se clasifica como gram positivo. Ok, ¿y eso qué es? En el estudio de las bacterias, después de tomar una muestra y hacer un cultivo de estas, se realizan tinciones. Estas con el objetivo de poder identificarlas. Una de las más utilizadas es la tinción de Gram, la cual permite identificar diferencias en la estructura de la pared de las bacterias, clasificándolas como Gram positivas cuando se tiñen de azul y como Gram negativas cuando se tiñen de rosa. Es así como esta clasificación nos ayuda a identificar qué organismo estamos viendo, además de darnos información sobre cómo tratar a las personas infectadas. Ahora bien, los organismos en general tienen una respuesta a cuando se encuentran en condiciones adversas. ¿Eso qué significa? Responden a cuando hacen falta nutrientes, agua, o hay cambios bruscos de temperatura. Ese tipo de mecanismos. En el caso de las bacterias, su respuesta es la conversión de células de crecimiento, o células vegetativas, en esporas. Una vez que haya pasado el mal tiempo, la espora germina y el microorganismo regresa a su estado normal. Ahora, de manera particular, el género de los bacillus produce endoesporas, es decir, que generan la espora dentro de la célula. Y como estamos hablando del Bacillus anthracis, entonces, como bien indica el nombre, estamos hablando de una bacteria que puede producir endoesporas. Muy bien. ¿Y eso qué? La cuestión es que estas esporas son resistentes al calor y a la falta de nutrientes, y pueden vivir en el medio ambiente durante décadas resistiendo el mal tiempo. Y considerando que de forma natural las podemos encontrar en la tierra, aquí es donde entra en juego el ganado. Usando los conocimientos que acabamos de ver, ahora podemos entender con más profundidad qué es lo que sucedió y cómo es que la bacteria entra en la vaca en primer lugar. Imagínense que va una vaquita feliz, pastando en la pradera, tomando agua de donde encuentra, comiendo las plantitas que le gustan, y sin darse cuenta, come o inhala las esporas de anthrax que se encuentran en el suelo. Al entrar en el cuerpo, se convierten en células activas de crecimiento. Recordemos que, a diferencia del suelo seco que vemos en la película, dentro del animal se tiene un espacio lleno de agua, azúcar y nutrientes. ¿Qué más se puede pedir siendo una bacteria? Digo, evidentemente que el organismo no esté vacunado. Ahora,
Esto es algo que se hace de forma rutinaria, específicamente en lugares en donde han habido animales infectados, pero hablaremos de vacunas más adelante. De ahí la vaca puede empezar a presentar tambaleo, temblores, dificultad para respirar, trastornos digestivos, fiebre, convulsiones, entre otros síntomas. Finalmente la vaca muere, y la bacteria continuará consumiendo su cuerpo. Una vez terminado el proceso de descomposición del animal, una nueva región del suelo quedará llena de bacterias, que con el sol y la sequedad volverán a ser esporas, esperando a que un animal pase en la tierra fértil que dejó el cadáver anterior, repitiendo así el ciclo. Ahora bien, si antes pudimos haber pensado que durante el proceso de secado de la piel extraída las bacterias morirían, ya no. Entendiendo de forma básica el funcionamiento de las esporas, vemos que la piel de la vaca sigue siendo peligrosa aunque haya pasado por un proceso de secado. Sigamos avanzando entonces. Phil, después de cortarse con la madera, al ser mordido por un conejo, manipula la piel de la vaca muerta. Para este punto podemos pensar que ésta está llena de esporas. Ok, ahora está infectado. ¿Pero cómo? El carbunco, otro nombre para el anthrax, se puede presentar de tres formas distintas: pulmonar, intestinal o cutáneo. En la infección pulmonar está casi asegurada la muerte. Es este el escenario por el cual seguramente han escuchado hablar del anthrax, ya que ha sido utilizada como arma biológica, especialmente en actos de terrorismo. Desde esos eventos se usa el anthrax en películas y series de televisión. Para ese escenario en el que de pronto el villano manda una carta con polvo a los policías y tienen que cerrar todo el edificio y pues bueno, tienen que descubrir qué es lo que tiene y si es anthrax todos morirán. El anthrax pulmonar inicia cuando las esporas alcanzan las vías aéreas más pequeñas. De ahí, unas células del sistema inmunológico, llamadas macrófagos, las ingieren y las transportan a los ganglios linfáticos en el pecho, desde donde las bacterias se distribuyen alrededor del cuerpo. Generalmente la infección se desarrolla en una semana, pero hay casos en los que toma hasta 2 meses. Si la persona no recibe tratamiento, entonces tiene un 85 a 90% de probabilidad de morir. Ahora bien, con un tratamiento agresivo, aproximadamente el 55% de las personas sobreviven. La forma intestinal sucede al consumir esporas y viene acompañada de lesiones en el tracto digestivo, las cuales pueden provocar diarreas con sangre. La mitad de los casos son mortales. Un pequeño paréntesis para el público observador, y es que será evidente para ustedes que este es el tipo de infección que mata al ganado. Generalmente la infección en humanos sucede de forma cutánea. Para eso las esporas ya mencionadas previamente entran en la piel a través de una cortada, germinan y generan una lesión característica. El carbunco cutáneo es mortal para el 20% de los casos que no reciben tratamiento. Hagamos énfasis en eso. Pero en general, las muertes por este tipo de infección son raras, ya que por los síntomas que se presentan, se puede tratar con prontitud. Este es el tipo de infección que vemos en la película. Por medio de la herida es que entran las esporas e infectan a Phil. Es ficción, ya lo sé. Se pueden dar licencia de muchas cosas. Pero si le picaron este video fue por algo. Así que veamos si lo que muestra se apega realmente a la realidad. La película está situada en Montana 1925. Esto es importante por múltiples razones. La primera es que las vacunas contra el anthrax para animales se desarrollaron en 1881, uno de los múltiples avances de la microbiología de Pasteur. Pero el desarrollo de la vacuna no fue un trabajo solitario. Alrededor de 1870, el veterinario Louvier ya había curado una gran cantidad de reses a punto de morir. Es gracias a su trabajo que Pasteur fue encomendado en 1878 por los políticos franceses a aprobar el procedimiento, el cual llevó a la vacuna en 1881. Esto quiere decir que la vacuna para animales ya llevaba 44 años existiendo cuando sucede la historia que vemos. Ahora bien, el que la vacuna exista y el que los animales del rancho estén inoculados son cosas distintas. El que al inicio de la película se mencione que murió una vaca y no hay una reacción mucho mayor,
a que debe ser evitada, nos indica que están acostumbrados a que mueran de anthrax, por lo que probablemente ninguna esté vacunada. Por otro lado, no fue hasta alrededor de la década de 1940, pensemos en términos de la Segunda Guerra Mundial, que empezó a acelerarse el proceso de búsqueda de una vacuna humana. El miedo era que se utilizara el anthrax como arma biológica. La vacuna llegó mucho después y fue hasta 1970 que fue autorizada y empleada para trabajadores de fábricas textiles, veterinarios y científicos de laboratorio. Así que Phil, evidentemente, no está inoculado. Con la llegada del gobernador, sale a la luz algo importante. Phil no quiere asistir a la cena por temas sin resolver con su madre, y el motivo es que Phil no se baña. Su suciedad en realidad representa la forma en la que la sociedad lo ve por ser homosexual. Es por eso que, como respuesta a la invitación de su hermano, él responde que les diga la verdad, que apesto y que me gusta. Tomemos esta sutil conversación de cómo ser homosexual es visto como algo sucio para su familia y para la comunidad en la que Phil vive, y, removiendo la capa simbólica que refleja una triste realidad, usemos su falta de higiene en sentido literal, como un factor a considerar en la progresión de su infección. Si Phil únicamente usa las remojadas en el río como su baño, entonces sabemos que probablemente no usa jabón. Más adelante en la película, un ranchero le pregunta a Phil por qué no usa guantes mientras castra un toro. Evitando las muy evidentes capas simbólicas, una vez más, aquí vemos que Phil es un ranchero experimentado, que, aunque tenga ciertos cuidados, como con las vacas muertas, confía más en su habilidad y tiende a descuidarse en el proceso. En esta misma escena se corta el pulgar. Este no es el momento en el que se enferma, sino un presagio de su futura herida, ya que justo en ese momento llegan Rose y Peter. Ahora sí, con todos los conceptos del anthrax que revisamos, y considerando las condiciones en las que Phil vive, revisemos el final. Phil tiene una cortada profunda. No se lava las manos. De ahí llega Peter. Le da la piel infectada y la usa para hacer una cuerda. Entran esporas a través de la herida. La mañana siguiente Phil no baja a desayunar. Se queda en cama, posiblemente con fiebre. Se le ve sudando. Cuando baja, su mano se ve enrojecida, inflamada y con una costra. La lesión es significativa. Se encuentra en un estado de somnolencia. Arrastra los pies y parece no escuchar lo que le dicen. Con esto, entendemos que en cuestión de horas, Phil se infecta y entra en sepsis. La veracidad de este evento es cuestionable. Es difícil pensar que se desarrolle así de rápido la infección. En la literatura se reporta que los síntomas se empiezan a presentar entre 1 y 7 días, aunque hay algunos casos en los que pueden ser hasta 42. Generalmente, en los casos de anthrax cutáneo, se desarrolla una pálpula, la cual progresivamente se convierte en una úlcera y finalmente en una escara necrótica, pero este proceso no es tan inmediato como vemos en la película. Sin importar qué tan sucia esté la mano de Phil, el que éste se encuentre en tan mal estado después de 10 horas de ser infectado es muy poco plausible. Lo que podría ayudar es la profundidad de la herida, pero aún así, 10 horas son muy pocas para dejarlo como lo vemos. Por otro lado, encontramos a Peter, esperando con ansias el resultado de un gran y elaborado plan de ataque. Al mismo tiempo, los hermanos van al médico. Aquí es importante recordar la fecha. La película se sitúa en Montana 1925. Esto quiere decir que no podrían hacer mucho por él, ya que faltan 3 años para que Alexander Fleming descubra la penicilina. De ahí cortamos a una agencia funeraria. El hermano está comprando un ataúd. En el funeral el médico menciona que antes de morir tuvo convulsiones severas. Estas pudieron haber ocurrido por la septicemia, aunque es más probable que hayan sido provocadas por la extensión de la infección a las meninges, es decir, el conjunto de membranas que rodean el cerebro. Esto es interesante, porque la meningitis es una complicación rara del anthrax, que afecta a menos del 5% de las personas infectadas.
En general, la película es bastante cuidadosa y particularmente ingeniosa con el uso del anthrax como arma homicida. Si bien el plan de Peter es muy elaborado, podemos pensarlo como plausible dentro de su contexto. Lo único que es altamente sospechoso es la velocidad con la que Phil comienza a morir. Espero hayan disfrutado el video y que de pasada hayan aprendido algo que no conocían de las bacterias. Quizá empiecen a ver esta gran película desde otra perspectiva. No olviden darle me gusta y dejen sus preguntas en los comentarios. Gracias por ver el video.